voy a dar paso ya a la primera intervención, que es la de Lorenzo Pierantoni. Es doctor ingeniero agrónomo y es ingeniero de procesos de la empresa Eaton. Eaton es una multinacional que hace unos años adquirió a la empresa alemana Wegerau, productora, fabricadora de las placas de filtración Beko. Son unas placas filtrantes que se utilizan ampliamente en el ámbito de la industria vitivinícola, de las bebidas, de la alimentación, y que en España llevan muchos años con nosotros, más de 40 años, distribuidas a través de Agrobin, de manera que en el ámbito enológico son muy conocidas. Por eso contamos también con una representación de la empresa Agrobin, que ya la conocemos de muchos años porque lleva muchos productos enológicos que nosotros conocemos y utilizamos, ¿vale? De manera que muchas gracias a Lorenzo por haber venido aquí. Tengo que decir que ya conoce algo de Palencia, que anoche estuvimos dando un paseíto, y aprecia no solo la enología, sino también la gastronomía palentina, sí, que también es importante. Así que muchas gracias, Lorenzo, y cuando quieras... Muchas gracias por la presentación. Vamos a hablar del test de integridad y de la seguridad microbiológica en la filtración de los vinos. ¿Por qué? Porque la contaminación microbiológica puede alterar las características organolépticas del producto. Esto, claro, es muy importante, sobre todo hoy donde los mercados del vino van a ser alrededor del mundo. Se va a enviar botellas que tienen que marchar, navegar y ser distribuida en todo el mundo. La estabilidad microbiológica también es importante porque puede tener un impacto causando turbidez y precipitación en la botella. Y recientemente a nivel internacional, los auditores, y esto va a ser muy importante, prestan mucha atención al aspecto microbiológico. Y es muy importante que los productores y los fabricantes tienen unas medidas para demostrar su estabilidad microbiológica, que pone como proceso para garantir la estabilidad microbiológica del vino. Vamos a ver, esto es un extracto muy sencillo de un estudio que ha sido hecho en productos embotellados en varias partes del mundo. Ha sido hecho como mercado final en los Estados Unidos, que por muchos de nosotros, por la enología europea, digamos, es muy importante. Y ha sido hecho con 130 vinos. Y vamos a ver que la mayoría, 102, eran vinos tintos y 21 eran vinos blancos y 7 eran vinos rosados. Y 33 de estos vinos, de varias marcas, simplemente han sido sacados de la gran distribución, tenían contaminación microbiológica. Y si hablamos de riesgo, como se entiende normalmente como riesgo moderado, de estos 33 tenían un riesgo como hongos, 9, 21 con bacteria y 3 con levadura. ¿Por qué hablo de un riesgo moderado o alto? Porque normalmente, claro, es una definición muy larga y vamos a ver porque a mi aviso no tiene mucho sentido. Se entiende como riesgo moderado cuando tengo en un litro menos de 4 colonias por litro de levaduras y menos de 24 bacterianas. Alto riesgo cuando es más de 4 o más de 24. En realidad, yo creo no tiene mucho sentido porque, claro, depende mucho de la estabilidad del vino. Un vino de crianza que ha hecho su maloláctica, no tiene azúcar, tiene un grado de alcohol bastante importante, digamos, no sé, 15, 16 grados. Claro, también se tiene 4 unidades formadores colonias de levadura, no va a tener un gran riesgo, ¿no? Quindi cuidado, porque dependiendo del vino, este número va a cambiar. Porque al otro lado tengo un vino blanco, que todavía tiene que hacer su maloláctica,
tiene azúcar, como me gusta mucho a los americanos, por ejemplo, y tienes también 2 colonias. Y esto va a ser un riesgo muy, muy grave. Por esto, lo que se sugiere hoy día, y a veces lo que quieren ver los auditores, es que la bodega, el productor, tiene que tener una seguridad del 100%. No se puede tolerar 1, 2, 4, 20, 30. Claro, depende del producto, pero las auditorías normalmente preguntan 0. En enología, como seguro sabes, la filtración de cartuchos es la que más se utiliza para preparar el vino al embotellado. Y vamos a ver un poquito algunas nociones fundamentales de la filtración con cartuchos. Tenemos diferentes tipologías de cartuchos. Cartuchos de membrana. Los cartuchos de membrana son los que hacen la retención microbiológica. Pero antes que estos cartuchos tenemos que proteger a estos cartuchos, porque son cartuchos muy finos. Son cartuchos que el trabajo que hacen, y que hacen bien, es la retención microbiológica. No podemos utilizarlo para bajar la turbidez. No podemos utilizar estos cartuchos para tener una acción en la estructura coloidal, porque no es el trabajo optimizado de estos cartuchos. Antes de estos cartuchos tenemos que protegerlo con cartuchos de filtración, de prefiltración, digamos, que pueden ser cartuchos, normalmente son de polipropileno lisados, o cartuchos de prefiltración de polipropileno, de fibra de polipropileno. ¿Cuál es la diferencia? Empezamos con la fibra de polipropileno. Es una estructura de fibras cruzadas de polipropileno, que es muy eficiente por la retención de las partículas y tiene una gran capacidad de acumulación de los sólidos suspendidos, pero no puede ser testado para determinar su integridad. ¿Por qué esto es importante? Muchas veces yo tengo clientes que dicen, quiero hacer esta filtración y estar seguro por la microbiología. ¿Por qué no puedo utilizar cartuchos que tengo de fibra de polipropileno a 0,2? ¿Me va a retener los microorganismos? No podemos garantizarlo y, sobre todo, no se puede testar. ¿Qué pasa si mañana el cartucho tiene un agujero? ¿Qué pasa si mañana, por el estrés mecánico, esta estructura de fibras cruzadas, por alguna razón, los poros, los pasajes, se van a anchar? No tengo ningún sistema para verificar si el medio filtrante puede garantizar la retención o no. Cartuchos de polipropileno plisados. No es una fibra, es una estructura como una esponja. Tiene espacio vacío y poros en su espesor. No puede garantizar la retención microbiológica, pero sí que es muy eficiente la retención de partículas y coloides. Y estos son los mediafiltrantes a proteger la membrana que más se utilizan hoy día. ¿Por qué? Porque normalmente hoy se trabaja muy bien en la bodega. La filtración, el vino que sale de la bodega muchas veces ha sido filtrado por tangencial. No tenemos muchas o a veces ninguna partícula suspendida. Lo que es la estructura coloidal, que a veces va a ser muy, muy importante. Y tenemos que preparar esta estructura coloidal por la filtración a través de la membrana. Y esto es el media filtrante lo más adecuado. No puede ser testado por determinar su integridad. También si tenemos filtros de 0,5, 0,3, 0,2 micras, esto es un filtro que no se puede testar y por esto no puede garantir la retención microbiológica y, como consecuencia, la estabilidad del producto filtrado. Llegamos a los cartuchos de membrana, cartuchos hechos por la retención microbiológica. No solamente en la enología, son cartuchos que hace muchísimos años se utilizan en la farmacia. Y el sistema de certificación de los cartuchos y de test llega directamente de la experiencia en la farmacia. Cada cartucho y cada tamaño de poro está específicamente testado. Por ejemplo, ponemos este 0,2 con un organismo de prueba. En este caso, Brevodimonas diminuta. Y si esto se expresa como un título de retención, LRV, que es el valor logarítmico
de retención. Es un cálculo que se hace haciendo un test, y lo vemos después, para certificar que este media filtrante a la condición de prueba puede retener todas las células de este organismo de prueba. Vamos a ver que, claro, con un tamaño de poro más grande, tenemos diferentes organismos de prueba, porque son microorganismos que tienen un tamaño de sus células diferentes. Como ves aquí, estos son 10 a la 7, el máximo o superior a 10 a la 7, que es el máximo de la retención. En ese caso es un 10 a la 6, porque Saccharomyces cerevisiae en su forma de espora, ¿sí? Cuando se somete a estrés, la célula de Saccharomyces cerevisiae tiene su forma esporulada, que va a tener un tamaño que es más pequeño de la célula normal de la levadura, que son entre 3, 5 o 7 micras. Y esto puede pasar por una membrana de 1 micra. Y por esto la retención no es total. Cada 10 millones de partículas, por esto tenemos este 10 a la 7, cada 10 a la 7 por centímetro cuadrado de microorganismo de test, 10 esporas pueden pasar al otro lado. Por esto no es una retención total de este microorganismo. El sistema de filtración debe ser probado constantemente para garantizar su eficacia. Y, consecuentemente, esto nos permite de garantizar la seguridad microbiológica, la estabilidad microbiológica del producto filtrado. El sistema que más se utiliza para garantizar la estabilidad microbiológica de un vino es la filtración con membrana polimérica, normalmente en cartucho. El sistema de filtración con membrana polimérica es el único sistema de filtración que se utiliza en la enología que puede ser testado directamente in situ, en su carcasa, sin removerlo toda la mañana antes que trabajar. Y esto es muy importante, porque durante su vida, lavado, regeneración, esterilización con cáusticos, con peróxidos, con vapor, alta temperatura, claro, el media filtrante va a sufrir. ¿Y qué pasa cuando pierde su característica originaria? El tamaño del poro cambió. Claro, no puede garantir los valores que vemos aquí. Por esto necesitamos métodos de prueba. Aquí en el mercado, y en España también, esto pasa en todo el sur de la Europa, tenemos un poco de confusión, digamos, en las palabras que utilizamos para definir el test que nos permite de garantir que el media filtrante tiene la misma característica originaria. Partimos con un test que es el LRV, el valor que hemos visto aquí. ¿Cómo ha sido determinado este valor? La prueba de ensayo microbiológico es la prueba destructiva, porque claro, esto me permite de evaluar el media filtrante, pero después de este test el media filtrante no puedo seguir utilizándolo. Se utiliza para evaluar el LRV. El LRV es el valor de retención logarítmica. La membrana se prueba con una solución que contiene un número conocido de microorganismos específicos, que son 10 a la 7, significa 10 millones, de microorganismos que se someten cada centímetro cuadrado de membrana. El análisis del filtrado agua abajo de la membrana revela, a la condición de la prueba, el número de células viables que han pasado por la membrana. El valor del logaritmo base 10 es la relación entre las células que he puesto agua arriba de la membrana y las células que se han detectado abajo de la membrana, se representa como LRV. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, yo pongo, digamos, para hacerlo simple, voy a testar 1 centímetro cuadrado de membrana. Voy a poner 10 a la 7 antes de la membrana. Hago mi filtración y si encuentro una célula agua abajo, esto es una retención, un LRV 7, porque es 10 a la 7
diviso el reporte 1, ¿no? El resultado es 10 a la 7. Cuando es como, en este caso, que son cartuchos que es superior al 10 a la 7, es porque no encontramos ninguna agua abajo. Claro, no se puede hacer el reporte, o sea, es infinito, ¿no? Y se indica como superior a 10 a la 7. Cuando, por ejemplo, como aquí, tenemos LRV6, significa que en el mismo test que teníamos 10 millones, 10 a la 7, antes de la membrana, encontramos 10 células después. 10 a la 7, dividido 10 es 10 a la 6, esto significa que es un LRV6. ¿Por qué esto es importante? Porque quiero conocer cuál es la acción de esta membrana en relación a el objetivo que tengo de detección microbiológica. Porque a veces tengo membrana, que son membrana 0,45, por ejemplo, pero en, digamos, 0,65, que lo utilizamos para la filtración y la retención de la levadura. Pero ¿qué pasa? El LRV es un 10 a la 5. Disculpe, el LRV es 5 o 4. Esto significa que en el mismo test el resultado fue, y se puede encontrar en toda la ficha técnica de cualquier productor, el resultado del test es que con 10 millones de células antes de la membrana se encontraron 100 o 1000 agua abajo. Ahora, claro, el objetivo de decir quiero tener 0 en la botella no se puede alcanzar con esta tipología de filtración. Punto de burbuja. Muchos enólogos en España me dicen, yo hago el test de integridad de mis membranas con punto de burbuja. No lo hace. No lo hace porque es muy complicado hacer un punto de burbuja. Y ninguno en su propio sistema de trabajo que se utiliza normalmente en enología es capaz de hacer un punto de burbuja de verdad, porque tiene que tener un sistema de medición de la presión del décimo de milibares, un control de la temperatura del gas y de la campana donde están los cartuchos muy bueno, y esto normalmente no se hace. Lo que hace algunos es de decir, el punto de burbuja de esta membrana son 2 bares, por ejemplo. Pongo una presión de 1,9, si mirándola por algunos segundos, 1 minuto, no veo que baja, ya está. Pero esto solamente me dice que la membrana no está rota, que no tiene agujeros, que puedo poner el dedo, ¿de acuerdo? No me da ninguna información de cuál es el tamaño de los poros, que puede ser en su vida, como hemos dicho antes, tiene un estrés químico, un estrés mecánico, puede ser se han anchado. Y antes empecé a trabajar con una membrana que de verdad era una 0,45 y ahora es 0,65. Y claro, no puede garantir el mismo LRV de la membrana nueva. Test de difusión. Esto también alguno me dice, pongo un poquito de un contenedor con agua y miro las burbujas que salen del agua que pasa, del gas que pasa a través de la membrana, y puedo mirar más o menos a qué rapidez esta burbuja sale para el otro lado. Y esto me da una indicación de cómo está la membrana. No, tiene muchísimos factores que lo van a influenciar y sobre todo tiene un riesgo de contaminación microbiológica, porque normalmente el test de integridad lo hacemos justo antes de iniciar la filtración. Hemos terminado la filtración el día antes, hemos hecho lavado, regeneración, esterilización, se quedó toda la noche. Empezamos a trabajar, antes que trabajar hacemos el test. Y si este test puede comprometer la esterilidad que hemos tenido, claro, no es aceptable. Tiene las dos desventajas. Primero, no es preciso, solamente me dice si la membrana, como el test de burbuja hecho en la bodega, que no me dice si es también el diámetro de los poros, me dice solamente si está rota. Tiene una otra desventaja, tiene riesgo de contaminar agua abajo la membrana, que es muy grave. El test de caída de presión es lo que hacen también en la industria de la farmacia.
y que nosotros, como más o menos todos los otros productores, sugerimos para evaluar la integridad de las membranas de retención microbiológica. Y cuando hablamos integridad, no hablamos que no tiene que ser rota, su integridad de diámetro de los poros, constante su distribución, la estructura del medio filtrante. En esta prueba se mira la presión agua arriba para verificar que la difusión del gas a través del filtro cumpla una específica proporcionada por el fabricante, y la vemos cuál es. En comparación con la prueba de difusión, la prueba de caída de presión tiene la ventaja que no requiere medición del caudal del gas a través de la membrana y asegura la esterilidad agua abajo del medio filtrante de la membrana. El test de integridad de caída de presión es la prueba más sencilla, efectiva, que se usa comúnmente en la industria de alimentos y bebidas, y enología y farmacia, digamos. El test de integridad de los sistemas de filtración por membrana es fundamental para garantizar la estabilidad microbiológica de los productos filtrados, garantirla. ITO recomienda siempre realizar el test de integridad de caída de presión en cada ciclo de producción, no una vez a la semana. Porque ¿qué pasa si yo el lunes hago el test y el viernes las membranas son dañadas? ¿Cuándo se han roto? ¿Cuál es el producto que puede tener una contaminación microbiológica? ¿Qué voy a hacer? Lo pongo a un lado y veo que pasan las botellas. Hago un análisis microbiológico en las botellas. ¿Cuántas botellas? ¿De dónde las saco? ¿Entiendes? Es un problema muy grande, gestional y, claro, problemas comerciales de entrega y todo. El test por caída de presión es el que mejor se adapta a las condiciones de prueba in situ. Significa en la bancada, en la campana, sin sacar membrana, sin nada. Muy sencillo, rápido, fácil de aprender. Mucho más sencillo y fácil de aprender en comparación al test de burbuja o difusión. No requiere una instrumentación específica o costosa y garantiza el mantenimiento de la esterilidad del medio filtrante. ¿Qué necesitamos por hacerlo? Un manómetro analógico digital o un transductor de presión de buena calidad. Y un cronómetro, hoy día un smartphone. Todos tenemos un cronómetro muy preciso con nosotros siempre. Hablamos de manómetros. ¿Por qué son importantes? Porque la duración del test, el intervalo de medición de la caída de presión, debe ser determinado en función de la precisión del instrumento. ¿Por qué? Porque si tengo que mirar a una caída de presión, por ejemplo, de 50 milibares, y tengo un manómetro con división de 200 milibares, claro que no veo nada. Después, 5 minutos, veo que es diferente que antes, el operador no puede saberlo. Por esto, sugerimos, con manómetros de división de 200 milibares, 15-20 minutos de test. Mira, va a ser muy diferente con manómetros con divisiones de 50 milibares. El test puede ser 5 minutos y con transductor de presión también menos. Y esto, claro, un manómetro va a costar, pero 3, 4, una semana de trabajo del operador te van a pagar el manómetro. Y no tiene que dejarse 15 minutos mirando el equipo. Simplemente después, 5 minutos, el resultado o menos, ya está. El gas que utilizamos va a ser importante. Primero, debe ser un gas filtrado para eliminar todas las partículas y microorganismos, porque estamos poniendo gas en contacto con la membrana estéril. El gas debe tener la misma, digamos, garantía de esterilidad para no comprometer el resultado de la esterilización que hemos hecho antes. El gas debe ser muy difícil esta palabra, deshumidificado y desaceitado para evitar posible contaminación derivadas del aceite que puede ser presente en aire comprimido o nitrógeno que viene de un generador de nitrógeno. ¿Por qué es muy importante? Puede dañar irreparablemente la membrana, porque si el aceite se deja en la membrana, la hace hidrofóbica y no se puede mojar. Y si no se puede mojar, no se puede hacer el test de integridad.
tenemos un test de integridad que me dice que la membrana está rota, cuando en realidad no es simplemente ha sido contaminada por aceite. La prueba de test de integridad se puede realizar con dos gases, aire comprimido o nitrógeno. Nunca utilizar el dióxido de carbono, porque su difusión a través del líquido, el agua, que moja la membrana, es muy rápida y el test no va a salir bien. ¿Cómo se calculan los datos del test de integridad? Creo que... ¿Cuál es el tiempo que tenemos todavía? 15 minutos. Ahora, hablamos de los conceptos generales. A veces yo veo que algunos proveedores sugieren a todos el mismo tiempo de medición con la misma caída de presión. Y esto no es así. Porque en función de la tipología de la membrana, del volumen de la campana y en función de las condiciones de test, este valor va a cambiar. Yo veo muchos que dicen, yo siempre he hecho 100 milibares en 10 minutos. Sí, ma, ¿cuál es el media filtrada? No importa, he utilizado todo 0,45, 0,65, eran de nylon, eran de PVDF, etc. No es así. Cada membrana tiene su propio específico nivel de caída de presión aceptable, que puede certificar que los diámetros de los poros son lo que tenemos desde el principio. Claro, otra vez, si yo acepto que solamente quiero saber si la membrana está rota o no, sí, 100 milibares en 10 minutos, de acuerdo, pero no me da ninguna información por lo que es la retención microbiológica. Y como hemos dicho antes, una auditoría esto no lo va a aceptar. Muchas veces no lo va a aceptar. Como ves, por ejemplo, en este caso, los valores son muy diferentes. La presión de prueba cambia con el tamaño del poro. Una micras, el test se hace a 0,7. En este caso específico de esta membrana. También en el portfolio de las membranas Eaton, estos valores cambian, porque las membranas son diferentes. Y el caudal de difusión, la tasa de difusión, son 15 mililitros por minuto. Tengo que hacer un cálculo en función de volumen de la carcasa, de la campana, la tasa de difusión, el tiempo lo voy a decidir en función del manómetro que estoy utilizando, y el volumen de agua arriba de la carcasa, claro, y la tasa de difusión depende de la tipología de cartucho. Esto me da un valor preciso de caída de presión aceptable por este media filtrante en esta carcasa con este gas que utilizo para hacer el test. Y lo que ves a la derecha, no se lee muy bien, es un certificado de cálculo que nosotros como Eaton podemos hacer por cada específica aplicación. El cliente envía un correo a nosotros y dice, el volumen de la mía campana es esto, utilizo nitrógeno, los media filtrantes son, digamos, una PS Pure 0,6. Nosotros hacemos el cálculo y tenemos un certificado que la auditoría va a aceptar. No es alguien me ha dicho 100 milibares en 10 minutos y va a ser importante. Tengo clientes que han tenido problemas bastante graves con auditorías que preguntaban esto. ¿Por qué son importantes los parámetros de prueba? Porque un test de integridad de caída de presión bien hecho no solo debe garantizar la membrana no es rota, no tiene agujeros, debe garantizar que el tamaño de los poros que la componen se ha mantenido. Y claro, esto me garantiza que se mantiene también su retención y esto me garantiza la estabilidad microbiológica del producto. ¿Cómo se hace? Lo vamos a ver rápido. Antes que todo va a ser muy importante el mojado. El enjuague debe asegurar la completa humectación de la membrana, porque el test de integridad se basa sobre la difusión a través del agua que está mojando el espacio vacío en el media filtrante. Claro, si no está bien mojado, el área es capaz de pasar de un lado al otro y la presión cae mucho más rápida.
Y el resultado es que la membrana no es en condición optimal. En realidad es que el mojado no ha sido bien hecho. Por esto sugerimos siempre enjuagar con agua fría. ¿Por qué? Porque en agua fría la disolución de los gases es más sencilla. Esto significa que va a ser más sencillo sacar los gases que están en los poros de la membrana y va a ser más rápido. Misma razón, el caudal. El caudal más importante nos garantiza de empujar afuera todas las burbujas y mojar los medios filtrantes los más rápidos, de forma más eficiente que es posible. Lo mismo la presión. Aumentando la presión, el gas se va a disolver de forma más rápida, más completa, en menos tiempo y nos garantiza un buen mojado. Después, el mojado tenemos que hacer un drenaje de toda el agua que está en la campana. Esto es importante hacerlo por gravedad. Nunca empujar con gas, porque si empujamos con gas tenemos el riesgo de secar el medio filtrante y tener los problemas que hemos dicho antes. El mojado no está completo. Hemos perdido la condición ideal, que es un mojado bien hecho. Presurización. A este punto tenemos que presurizar agua arriba la membrana y bajo ninguna circunstancia se debe exceder la presión de prueba. ¿Por qué? Porque si alcanzamos la presión de burbuja, esta presión era la presión necesaria para empujar afuera el agua del medio filtrante y otra vez vamos a perder el resultado de mojado bien hecho que hemos obtenido antes. Si esto pasa, tenemos que empezar otra vez desde el principio haciendo mojado, drenaje y presurización. Estabilización, esto es importante. Cuando llegamos a la presión de test, tenemos que esperar un tiempo. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, el nitrógeno o el aire comprimido está en un tanque de acumulación afuera, bajo el sol, muy caliente. Hemos hecho un enjuague con agua a 15 grados, el gas está a 35. Yo pongo el gas en la campana y veo la presión que cae muy, muy rápida. Digo, las membranas están rotas. No, es el gas que enfriándose reduce su volumen, su presión, y veo que se cae la presión. Pero no es por la difusión través el medio filtrante, es que se está enfriando. Al revés, algunos hacen el test, después una regeneración con agua caliente. Y el housing va a ser muy caliente y en verano la acumulación está afuera, está a 5 grados, el housing está a 25, 30 grados. Y hacen el test, y empiezan a 1500 milibares y lo terminan a 1530. Se ha subido la presión. ¿Se ha subido por qué? Porque se calentó el gas y la presión ha subido más que la caída de presión por difusión. Por esto, el tiempo de estabilización es muy importante, para estar seguro que antes de empezar a hacer el test, tenemos un equilibrio en la campana. Y también a veces, simplemente el drenaje no es suficiente para sacar toda el agua. En este tiempo, el agua que tiene que salir del housing puede pasar y tenemos un equilibrio también por el tema del mojado, digamos, antes de empezar el test. La medida de la caída de presión es muy sencilla. Tomamos nota de la presión al principio del test, esperamos el tiempo de test y tomamos nota de la presión al final. Si la caída de presión es menor de la caída de presión calculada, tenemos integridad y estamos seguros que el diámetro de los poros son lo que me garantiza una seguridad microbiológica. ¿Qué pasa si no es el caso? Ahora, si la caída de presión es menor o igual a la caída de presión máxima permitida, la membrana y el sistema son seguros y esto garantiza la estabilidad microbiológica del producto filtrado. Si la caída de presión medida es menor que la caída de presión máxima, no se puede garantizar la estabilidad microbiológica del producto filtrado, pero esto no significa que siempre la membrana es culpable. Puede ser una junta, puede ser el sistema, una válvula, son muchas cosas. Puede ser que no he mojado bien, pero
es muy importante, y esto es muy importante normalmente por las auditorías, que el resultado positivo siempre me va a garantizar la estabilidad del producto filtrado. Puede ser a veces que también si no tengo resultado positivo, puedo garantizarla, pero no puede ser verdad el contrario, ¿no? Vamos a ver que esta es la forma manual de hacerlo. Tenemos también sistema automatizado para hacer el test de integridad. Son sistemas que permite primero de guardar los datos y archivarlo de forma digital. Y esto también, otra vez, por la auditoría va a ser importante. Para demostrar la seguridad microbiológica, esto va a ser importante. Y este sistema digitalizado, digamos, puede de forma muy sencilla hacer el test de muchos diferentes sistemas de filtración de membrana. Cuando tenemos estos datos, estos valores, tamaño del poro, velocidad de difusión, presión de prueba, número de cartucho, etcétera, lo ponemos y elegimos un sistema o el otro de forma muy sencilla y hacemos el test de forma más rápida. Es menos trabajo por el operador. Como resumen, utilizar un sistema de retención microbiológica para evitar alteración de las características organolépticas, turbidez y precipitación en la botella. Esto es por qué, ¿no? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Por esto. Tenemos que testar constantemente el sistema para garantizar su eficacia. Y esto significa también que tenemos que elegir un sistema que se puede testar. Y esto, como consecuencia, nos permite de asegurar la estabilidad microbiológica del producto. Y otra cosa que va a ser de vez a vez más importante, tenemos que implementar medidas para demostrar la estabilidad microbiológica de nuestros productos. Aquí terminamos y tenemos, creo, cualquier minutos por preguntas. Bueno. Despacio, por favor, sí, pues nada, porque soy italiano gracias, y hago lo que puedo. Muchas gracias. Bueno, como ha dicho Lorenzo, vamos a pasar a la rueda de preguntas. Me pasaré por el micrófono y, bueno, animaros a hacer preguntas, cosas que tengáis dudas o demás. Por ahí. Bueno. Algunas preguntas que tenemos aquí recogidas ¿Sí? hacen referencia al test de integridad. Pues bueno, hace referencia a si la calidad del agua es importante para hacer este test. ¿Vale cualquier agua de abastecimiento? O cuéntanos un poco. Es una demanda interesante. La calidad del agua que utilizamos para hacer el test, digamos, una vez, no va a tener un impacto fundamental en los resultados. Pero que si tenemos agua que no es de buena calidad, está contaminada por arena, sílice coloidal, y a veces la filtración del agua va a ser mucho más complicada que la filtración de vinos. Y, por ejemplo, tengo una charla sobre este tema que son 2 horas solo esto. Si esta agua es capaz de contaminar la membrana, esto va a tener una influencia, porque cuando la membrana, los poros, no son solamente polímero y agua, la tensión superficial va a ser diferente. Están partículas en los poros. Se dejó sílice coloidal. Claro, esto va a tener una influencia. Pero normalmente esto se va a ver después, semanas, meses de regeneración con agua no bien preparada, tiene una influencia también en los resultados del test de integridad. Pero normalmente antes se ve como colmatación irreversible del medio filtrante. Pero sí, en realidad sí. Otra pregunta hace referencia si a lo largo de la vida útil, vamos a decir, de la membrana, se están haciendo esos test de integridad, me imagino que en cada ciclo de lavado o de embotellado en este caso, si es necesario realizar algún tipo de ensayo microbiológico para confirmar de alguna forma que, bueno... Ahora, normalmente, y eso es la norma de la industria alimentaria y farmacia, el test de integridad de una membrana bien hecho y que se puede demostrar es mucho más importante que el ensayo microbiológico que vamos a hacer su 10 botellas de 10.000. ¿Por qué? Porque, claro, cuando tengo
un resultado de integridad del medio filtrante y el producto pasó a través de este medio filtrante, tiene que ser, y vamos a ver qué entiendo, estable microbiológicamente en la botella. Pero claro, esto es desde el medio filtrante, agua abajo. ¿Qué pasa después en las tuberías, en la llenadora, en la botella, el tapón y todo esto? Claro, esto es otra cosa. Ahora, normalmente yo veo clientes que saben que tienen un riesgo muy fuerte microbiológico con algunos productos que hacen test de integridad, esterilización, muy bien hecha, con a veces calor, vapor y química, un peróxido, para garantizar que todo está muy bien hecho. Y después todavía hacen 10, 100, 1000, dependiendo de sus exigencias, ensayos microbiológicos, una cultura microbiológica de botellas para salida. Porque, claro, puedo tener otros riesgos de contaminación microbiológica, pero agua abajo de la membrana, si el test de integridad está bien, está bien. Es la misma seguridad que tenemos en la farmacia, en los productos farmacéuticos. Otra pregunta hace relación un poquito, ¿cuántas veces se tiene que hacer test de integridad? Si depende de la duración del embotellado o únicamente cada vez que se hace un ciclo, vamos a decir, con embotellado, con su regeneración, limpieza, etcétera. Ahora, en realidad, hacer un test de integridad sin regenerar los medios filtrantes no se puede hacer. Por esto normalmente se hace cada ciclo de embotellado. Porque yo cuando paro el sistema, que puede ser también que no es un día de filtración, puede ser menos o puede ser más. Trabajo en 3 turnos, 4 turnos, no sé. Cuando lo paro y hago la regeneración, esterilización y todo, hago un test de integridad. Sobre todo, ¿por qué? Porque esto es justo antes de empezar la próxima filtración. Y esto es el momento en que quiero saber si todo está bien o no. A veces, y esto no es en la pregunta, pero quiero decirlo, los clientes prefieren hacer 2 pasajes de membrana. ¿Por qué? Y a veces del mismo micraje. 0,65, 0,65. ¿Por qué? Uno dice, no tiene sentido. En realidad tiene sentido, ¿por qué? Porque tiene producción muy largas. Y puede pasar que al principio del embotellado, antes de empezar el embotellado, las 2 estaban bien. Cuando termino el embotellado, una no pasa el test de integridad. Si solamente tengo un pasaje de membrana, ¿cuándo he perdido su integridad? ¿Cuál es la parte de la producción que tengo que estar cuidado y cuál es que está bien? Claro, poniendo 2 pasajes, nunca va a pasar que las 2 me pasan antes y las 2 no me pasan después. Y claro, debe ser un trauma, digamos, un mecánico. Algo tiene que ser pasado en la filtración. Nunca me pasó en mi experiencia de trabajo. Pero esto para decir, sí, la seguridad, el nivel de seguridad, como hemos dicho al principio de la presentación, depende mercado, el riesgo microbiológico en función de las características del producto. Y el nivel de seguridad que el cliente, que el productor pone, depende de esto. ¿Cuánto invierte en esta seguridad? Y lo que vemos, por esto hablo muchas veces de la auditoría, es porque es el cliente final, es lo que compra el vino, que exige niveles de seguridad, de estabilidad microbiológica de día en día, de año en año, más elevado. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta más que tengamos aquí en sala? Hola, gracias. Buenos días, Lorenzo. Buenos días. Si yo tenía una pregunta de qué datos históricos tenéis de rotura de membrana, por un lado, y si en base a esos datos reales tenéis algún sistema para detectar el la rotura de membrana y mecanismos que puedan alarmar, mitigar o evitarlo. Claro, muy interesante. Ahora, creo que detectar en línea, me imagino, se refiere a detectar una rotura de la membrana durante el proceso de embotellado. Afortunadamente esto no se puede hacer.
la filtración y la presión diferencial en filtración no es una medida tan precisa que puede detectar si se rompe, pero no puede detectar si el poro es más ancho que al principio. Si un poro que pasa de 0,45 a 0,8 no se ve, y sobre todo porque sigue colmatándose la membrana y normalmente la presión va a subir. Y para detectarlo necesitamos ver una presión diferencial que va bajando, pero esto afortunadamente no se puede. Normalmente las membranas se pierden su integridad, y como integridad, otra vez, no entiendo que se rompen, que cambia el diámetro de los poros durante los procesos de lavado, regeneración y esterilización, porque son los procesos más agresivos. Lavamos con agua fría a un caudal mucho más alto que el caudal de embotellado. Lavamos con agua caliente a una temperatura que es más alta del embotellado y un caudal más alto, con presión diferencial más alta. Hacemos una regeneración química con un pH que pueden llegar de 14 por un lavado cáustico a 1 por un lavado químico ácido inorgánico fuerte para eliminar los residuos, por ejemplo, digamos, para simplificar, la cal. Estos son todos estrés químicos, mecánicos, que normalmente es en esta fase que al final de su ciclo, antes que empezar el embotellado del día después, puedo detectar que tengo una diferencia, que la membrana no cumple con su característica inicial. No sé si tenía una otra cosa. Muchas gracias. Hola, buenos días. Buenos días. En primer lugar, ¿qué tipo de vinos sería recomendable filtrar con este tipo de cartuchos y por qué? Y luego una segunda pregunta que sería... Hacemos una a la vez porque... sí. No, muy bien por la primera. Todos los vinos, dependiendo... Ahora, muchas veces se pierde, yo creo, un poco el objetivo. Si el objetivo de este vino es ser vendido al otro lado del mundo, si este vino tiene un riesgo microbiológico, porque el tenor de alcohol es bajo, porque no ha hecho la manoláctica, claro, en función es un equilibrio, porque claro, lo más cerrado que filtramos, más afectamos la estructura coloidal, la propiedad organoléptica del producto, pero tenemos una exigencia, que al otro lado del mundo llegue el producto que he puesto en botella hace algunos meses. Si yo no filtro, como es una filosofía hoy día que algunos están probando de vender, porque en realidad es una idea que tiene que vender, no un producto, yo creo. Si el producto que hago hoy no es lo mismo que el cliente va a catar al otro lado del mundo, porque durante el transporte cambiado normalmente no va a mejorar, claro, esto es algo que no puedo permitir. Quindi, ¿cuáles son los vinos que puedo filtrar? Todos. Tenemos clientes que venden vino que tiene una evolución muy larga, un grado alcohólico muy grande, un anexo maloláctica, pero se venden en Estados Unidos, donde el azúcar, por el que gusta al cliente, tiene que poner 10, 12 gramos se dejan de azúcar en el producto. Podemos tener un riesgo de un vino que lo ponemos en un barco que necesita 2 meses a atravesar el océano, bajo el sol, con hielo, con todos. ¿Podemos aceptar este riesgo al otro lado del mundo? Probablemente no. Por esto necesitamos filtrar también con membrana cerrada esta tipología de vino. Quindi no es algo que se puede decir a priori, digamos. Cada vino, cada mercado, cada producto tiene su solución de filtración, que puede ser muy ancha, sin riesgo microbiológico, también sin utilizar membranas, o a veces muy cerrada. No sé si he respuesto a la pregunta. La segunda... ¿Cuántas regeneraciones sería conveniente hacer con peracético en este tipo de cartuchos, así como recomendación máxima? Disculpe, un poquito más despacio y cerca de mí. Gracias. ¿Cuántas regeneraciones sería
recomendable hacer con peracético como recomendación máxima tenéis vosotros, más o menos? Sí, dependiendo del polímero. En este caso, el detalle de las diferentes tipologías de polímeros que constituyen membranas que hoy podemos encontrar en el mercado de la membrana utilizada para la filtración del vino son muchos y es esto también un argumento bastante largo, pero tenemos algunos polímeros que son más afectados por el peracético, pero que también son más afectados, por ejemplo, por el cáustico o ácido. Otros que son mucho menos o prácticamente no son afectados. Por ejemplo, hoy la polietersulfona es un polímero muy resistente y no tenemos ningún límite de contacto como tiempo o número de contacto con peróxido en general. Lo mismo como regeneración cáustica o regeneración ácido fuerte mineral. Pero claro, esto dependiendo del medio filtrante. Yo puedo hablar por nuestro producto, por los polímeros que tenemos nosotros. Y tenemos también otros polímeros que no son polietersulfona, pero normalmente no lo proponemos en la enología porque tiene esta limitación. En enología siempre tenemos que regenerar de colmatación bastante importante con colmatantes orgánicos que necesitan lavado cáustico. Muchas veces necesitamos que conservar los cartuchos y normalmente se hace, por ejemplo, con un peróxido, una solución oxidante. Y son exigencias que nosotros que tenemos la posibilidad de poner diferentes polímeros, elegimos la polietersulfona por esta razón. Última. Sí. Buenos días, Lorenzo. Una Buenos pregunta días. sobre las auditorías que has comentado en un par de ocasiones. Has hablado de la expectativa que tienen los auditores hoy día de conseguir esa ambición de 0 unidades de formaciones de colonia por litro, ¿vale? Mi pregunta va sobre quién está detrás, sobre todo, de esa exigencia de reto. ¿Las autoridades sanitarias de cada país, los reguladores o los clientes distribuidores? Gracias. Ahora, no tengo una conoscenza tan fine puedo dejar mi visión, lo que pienso yo, pero no puedo decir si es realidad y creo que cada país, cada mercado, a veces por ejemplo, la gran distribución o un distribuidor van a tener filosofías de auditoría que pueden ser a veces diferentes. Lo que puedo decir es que en los últimos 2-3 años esto es algo que los clientes me llaman, me dicen, ayúdame porque me preguntan esto, me piden esto, no soy seguro de lo que estoy haciendo, porque hace algunos años era algo que normalmente las auditorías no veían. Hoy sí. Y cada país tiene sus normas en ese tema. Y yo creo a veces son filosofías. El distribuidor que tiene su mercado, sus clientes, por él no le interesa mucho, yo creo, las normas. Pero si un cliente una vez, 2 veces, 3 veces tiene un depósito en la botella que compra, dame, que soy yo el distribuidor, ¿no? Claro, ha sido producido por un tío no sé qué en España. Pero es mi responsabilidad que el mío cliente en Estados Unidos, cuando encuentra 1, 2, 3 botellas con problemas, depósito, fermentación, alteración organoléptica general, va a parar de comprar de mí. Y yo no quiero tener este riesgo. Por esto pido a los productores 0. ¿Que tiene sentido o no? Es un poco como la esterilidad del agua. Utilizan mucha agua en contacto con el producto vino. Y todos sabemos el riesgo de contaminación microbiológica del agua al vino es prácticamente inexistente. Porque los microorganismos que normalmente encontramos en el agua no se pueden desarrollar, no pueden vivir en el vino por acidez, por alcohol. Es prácticamente imposible. Pero las normas nos piden a la industria alimentaria en general que toda el agua que se pone en contacto directo con un producto alimentario, y el vino es producto alimentario, tiene que ser filtrada a 0,2. Técnicamente
¿Tenemos un riesgo? No. Pero la auditoría que mira la norma te dice cómo filtra el agua, cómo está preparada, el agua que utiliza para hacer el enjuague antes de empezar a filtrar el vino, o el enjuague, o el agua que utiliza para empujar el vino por la última botella, cómo está preparada. Ah, no sé, tengo un cartucho, ¿cuál es el micraje? Ah, no sé, hablé con el proveedor. Dice, no, tiene que ser 0,2 y tiene que ser testada, porque es agua que se pone en contacto con un producto alimentario y tiene que ser estéril. Claro, técnicamente tiene sentido, podemos hablar de esto, pero es lo que piden. Y muchas veces hoy nuestros clientes son la gran distribución, los importadores, que eligen sus productos en función de las auditorías. Esto va a ser importante, yo creo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues nada, bienvenido de nuevo aquí en Palencia y ha sido un placer estar aquí con nosotros. Fue un placer para mí. Bueno, Gracias. Gracias a todos.